Hola, estudiantes de la maestría en matemática educativa. Es un gusto poder hablar con ustedes simbólicamente a través de este video en el que intentaré presentarles de una manera muy breve lo que he llamado el campo de actividad o la línea de investigación que desarrollo como profesor en el posgrado. Para ello voy a compartir mi pantalla de tal manera que ustedes puedan ver eh, una presentación sobre este asunto que estoy platicando. Bueno, comenzaré comentándoles que una de las líneas que desarrollé o he venido desarrollando es hacer estudios de reproducibilidad de situaciones de aprendizaje, pero originalmente reproducción de situaciones didácticas. La idea de reproducibilidad es un concepto que introdujeron los didactas franceses, un poco con la pretensión de hacer una analogía con lo que en ciencias naturales o la investigación en ciencias naturales tiene que ver con la reproducción de los experimentos. En química, en biología, en física, en otras áreas del conocimiento, los fenómenos, los experimentos que se reportan deben tener el carácter de reproducibles. Intentaron llevarlo al escenario de la didáctica, nada más que tiene complejidades muy grandes. Sin embargo, la idea es aportadora de muchas ideas interesantes. Este trabajo sobre reproducibilidad lo hice siendo yo estudiante de maestría y luego de doctorado, y rápidamente con los reportes posteriores de otros investigadores, lo que nosotros hemos hecho, sabemos que una repetición de una clase, de la vivencia de una situación de aprendizaje, no genera lo mismo siempre. O se puede afirmar, se sabe que eso es imposible. Sin embargo, la búsqueda o los estudios de reproducibilidad se han orientado a la detección de elementos que cuando se repiten clases o se repiten situaciones de aprendizaje, hay elementos que permanecen invariantes y otros afectan profundamente la actividad. Bueno, precisamente a partir de esa investigación me topé yo, por mi experiencia como profesor y después con los que hice el estudio, me topé con la singularidad de la actividad del profesor y a partir de ahí nació un interés genuino, un interés muy grande sobre la figura del profesor y el mundo en el que tiene que enfrentar en las instituciones escolares. Bueno, entonces, a partir de entonces, me construí para mí algunas ideas que voy a rápidamente a compartir. Empecé por la idea de campo académico para el profesor de matemáticas. Nos dimos cuenta de que muchos profesores, siendo sumamente expertos en las clases que dan, en el dominio que tienen de temático de la materia que enseñan, sin embargo, viven dificultades dentro de la escuela o les costaba reconocer el carácter científico de la didáctica de las matemáticas o de los procesos de enseñanza-aprendizaje de estas. Y entonces, lo primero que fuimos fue ir a estudiar lo que hemos llamado un campo académico para el profesor de matemáticas. Les pongo un esquema. El campo académico de la matemática educativa, que es el campo específico del profesor de matemáticas, en él obtiene información, en él obtiene un espacio de adentrarse a toda una producción de conocimiento generado por algo que se marcamos en la parte superior, que es la investigación académica. Un campo académico, algo que lo debe caracterizar es tener un objeto de estudio y tener métodos bien claros de cómo puede hacer esos estudios y después tener elementos también muy claros que validen los resultados que se hacen. Bueno, pues entonces la zona de investigación es la zona de producción de conocimiento, pero no es el único lugar.
o la investigación se puede hacer fuera, dentro de la escuela. Las otras dos vértices de este triángulo, metafórico, por decirlo así, está en la formación universitaria, que son los espacios donde se reproduce el conocimiento que se genera por la investigación, los lugares donde se forma el profesor, y la otra es la profesión. Con rojo tengo marcado precisamente este asunto en el cual trato de representar que nos hemos dado cuenta de que muchos profesores, a pesar de la enorme experiencia que tienen como profesores, están ausentes de la producción de un campo académico que es la propia de ellos, es la que deberían de conocer con mayor profundidad. En el centro de estos tres vértices está lo que se llama la matriz disciplinaria del campo. La matriz disciplinaria del campo es la concentración de múltiple información, múltiple experiencia. Imagínense miles de profesores que han dado clase, que han enseñado diferentes temas, que han repetido currículums parecidos o que tienen diferencias entre ellos en diferentes instituciones. Si nosotros pudiéramos recoger toda esa información, bueno, pues esa sabemos perfectamente que no la podemos alcanzar toda, pero nuestro sujeto de interés, la persona con la cual nosotros queremos tener cercanía y aprender de él, es precisamente el que está en el campo profesional, en la escuela, en la universidad, en la investigación, múltiples ideas alrededor de eso. La otra idea que ha ido evolucionando es lo que llamamos el empoderamiento docente, que no es en estricto sentido lo que se conoce ahora comúnmente con el término de empoderamiento. Nosotros decimos que se produce empoderamiento en el profesor cuando logra tránsito entre la matemática escolar, lo que dice el currículo, lo que acostumbra hacer la escuela, a un saber matemático escolar. Y nosotros decimos que pasa del conocimiento o del tránsito de la matemática escolar al saber matemático cuando la matemática que aprende es capaz de poderla usar y que esa matemática tiene significado. Eso implica en el profesor un cambio de relación con el saber, un cambio de relación con el conocimiento matemático escolar. ¿Cómo se produce esos cambios de relación? Es uno de los temas que a nosotros nos interesa estudiar. ¿Cómo puedo releer, reinterpretar, reaprender, resignificar la matemática que conozco y que he explicado por tanto tiempo? ¿Tiene sentido esas afirmaciones? Bueno, pues ese es un tema que nosotros nos interesa estudiar, encontrar evidencias de qué quiere decir cada una de esas frases, que no sean nada más retóricas, sino que tengan un contenido verdadero. Bueno, en esta elipse que está pintada aquí, hablamos de elementos importantes como pertenencia a una comunidad, procesos vivenciales a través de situaciones de aprendizaje, reflexión e innovación didáctica a través de diseños que sean pertinentes para objetos matemáticos específicos y sobre todo tener una lógica o tener una actitud de problematización de lo que parece que ya no tiene problema. Bueno, voy a pasar al campo de estudio sobre el profesor de matemáticas y lo voy a presentar de una manera muy esquemática, pero más o menos voy a tratar de marcar dónde está nuestro interés. La producción de investigación sobre la figura del profesor es enorme y tiene múltiples aspectos. Se ha estudiado casi todo y sin embargo sigue faltando cosas que estudiar. Bueno, pues entonces nosotros sí nos interesa qué sabe el profesor, qué es lo que debe saber, qué logra aprender con su práctica, cómo se producen esta adquisición de conocimientos a través de la práctica o en dónde o los espacios donde él se ha formado que le han dicho
qué debe saber o qué es lo que le aportan para acreditarlo como profesor. La otra es la de la práctica. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué recursos utiliza? ¿Qué elementos? Bueno, siempre me voy a quedar muy corto cuando hablo del qué hace, pero entonces, para un asunto específico, ¿cómo hace el profesor para que los niños aprendan, por ejemplo, el lenguaje algebraico o que aprendan a significar las literales cuando está aprendiendo álgebra y entender su naturaleza, las características, cómo evolucionan las nociones, etcétera? Otro espacio es el espacio de las ideologías. ¿Qué cree? ¿Cuál es la epistemología del que parte el profesor para realizar su actividad? Estos elementos han sido estudiados, son muy polémicos algunos de los estudios, sin embargo, tienen relevancia porque a veces es posible dilucidar los problemas de aprendizaje cuando estamos viendo las prácticas basadas en creencias, en manera de interpretar la matemática, cómo se aprende, cómo se enseña, qué es relevante, qué no importa, etcétera, etcétera. El que siente es un espacio muy personal, muy lleno de subjetividad, es lo mismo del de las creencias. ¿Qué siente? ¿Cómo se interpreta el profesor como profesor? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo lo ha ido construyendo? ¿Cómo ha ido evolucionando esta identidad? ¿Qué pasa cuando un profesor se le pide que se comporte de una manera en una institución y de otra manera en otra institución? ¿Cómo aporta él a ese quehacer profesional que se le exige? La otra es un elemento que han ido apareciendo a partir de las investigaciones que hemos ido haciendo sobre qué imagina. Es decir, el por favor no nada más es conocimiento, no nada más es técnica de enseñanza, también es imaginario, también es pensar la disciplina, también es imaginar nuevas maneras, también es diseñar en la mente y tratar de hacer realidad lo que no solamente se sabe, sino también lo que imagina. Bueno, un poco lo que ha inspirado estos son estudios acerca del pensamiento artesanal o pensar al profesor a veces, o en ciertos sesgos, de pensar al profesor como un artesano y el artesano como el hacedor de cosas perfectas, el que construye cosas, innovándolas, creándolas, imaginándolas. Es bien interesante los estudios que se hacen al respecto. Y finalmente, ¿qué narra? El profesor tiene mucho que decir. Imagínense un profesor que tiene 20 años dando clase, o 10 años, o en su primer año de clase. ¿Qué puede decirnos de su experiencia? De cómo se la ha vivido con sus estudiantes, cómo se la ha vivido con su disciplina. Bueno, los estudios de la narración han sido muy reveladores sobre el pensamiento del profesor, porque en la narración podemos encontrar cómo no solamente el profesor construye escenarios reales, sino también ficcionales, pero la ficción, aunque sean ficcionales, están cargados de mucha información que es relevante para entender la figura del profesor. Bueno, eso en términos generales hemos ido tratando de abarcar diferentes trabajos para eso. Otro elemento que les quería comunicar y también que conozcan es que he estado trabajando desde el 2010, casi ya 10 años, una red social para profesores de matemáticas en la que tratamos de compartir información, actividad, discusión de expertos sobre diferentes temas. Y si ustedes entran ahí a la dirección que aparece aquí, docenciaenmatemáticas.com, ahí van a poder ver los videos que están ahí puestos y que están puestos para ustedes. Bueno, hay entrada a revistas para que conozcan, tengan información científica sobre diferentes áreas que tienen que ver con este mundo del profesor que platiqué anteriormente. Bueno,
También les quiero platicar que en los últimos tiempos siempre tengo que hablar en plural porque nunca soy yo solo, hemos ido abordando cómo diferentes versiones en la escuela de abordar los asuntos de naturaleza matemática. El STEM es un acrónimo que hace referencia a la ciencia, la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Es decir, cómo convive la matemática en los escenarios científicos, tecnológicos, de ingeniería, cómo ayudar al estudiante a que entienda cómo la transversalidad entre las disciplinas pueden ser fuentes de significación de muchos elementos de naturaleza matemática. Esto lo estamos haciendo con profesores del Politécnico, pero creo que no importa de qué campo vengan ustedes, va a resultar de interés, es algo que estamos abordando. No estamos estudiando el STEM por el STEM en sí, sino estamos estudiando cómo enfrenta el profesor a partir de sus sistemas de conocimiento, de creencias, su identidad y todo eso, cómo estas entradas tecnológicas o de considerar un mundo más amplio que el de exclusivamente la matemática afecta su quehacer. Aquí les pongo unos ejemplos de todas las tesis que hemos producido. Todas estas tesis ustedes las pueden encontrar a texto completo en la página del PROME. Estas desde el 2006, un recorrido por diversos tomos. Vean ustedes los títulos de las tesis, algunas muy centradas en el profesor, otras muy centradas en teoría, otras muy centradas en tópicos matemáticos. Bueno, estas son todas las que ya hemos concluido. En 2019 hemos concluido 3 tesis, como ustedes podrán ver, unas que tienen que ver con aspectos afectivos en escenarios STEM, otra más sobre el rol de los profesores que acompañan a los nuevos profesores al incorporarse a la escuela. Y finalmente otra sobre identidad, que es el caso de nuestro colega, el doctor Hernández, el ahora doctor Hernández, ¿sí? Bueno, tenemos también tesis en desarrollo. Quiero mostrarles títulos de que vean ustedes. Estas son tesis de maestría. Observen ustedes que todas las tesis en los últimos tiempos las hago en colaboración con otros colegas, porque ellos son expertos en temas o es más amplio, logramos abrir la discusión de una manera más interesante cuando somos dos puntos de vista junto con el estudiante. Pero no es lo único. Estas son tesis en desarrollo. Afortunadamente, todas las tesis que estoy poniendo aquí, tanto las de maestría como las de doctorado, estamos felizmente terminándolas. Y digo felizmente no por mí, porque diga yo que se me termine el trabajo, sino porque los estudiantes necesitan graduarse. ¿Para qué necesitan graduarse? Para tener grados, para servir más, para ser un referente, para inventar cosas, para crear, para opinar, para innovar dentro de la escuela, a utilizar las técnicas que han aprendido para investigar, para diseñar, para hacer planteamientos, etcétera, etcétera. Bien, le estoy invitando a ustedes, colegas. Por ejemplo, tengo un seminario de teístas, no son teístas, son tesistas, está mal escrito ahí. La próxima sesión del seminario de tesistas, los estudiantes presentan avances. Va a ser muy interesante la próxima sesión del 25 de noviembre. Es una sesión donde vamos a incorporar a estudiantes recién graduados de doctorado para que platiquen de manera muy breve en qué consisten sus tesis y puedan conocerlas ustedes. Es el próximo 25 de noviembre a las 5 de la tarde. Es hora de la Ciudad de México. Hay que tomarlo en cuenta porque a lo mejor algunos de ustedes son extranjeros y tienen que ajustar sus horarios. Quien quiera participar, me manda un correo y yo le invito a la invitación para incorporarse a la sesión. Bien, por último, no me queda más que hablar sobre el horario de disponibilidad para charlar con quien quiera preguntarme cosas o quiera saber sobre lo que hacemos. Yo estoy proponiendo de martes 19 al viernes 22,
por las mañanas a las 6, de 6 a 8 de la mañana estoy dispuesto. Ustedes escríbanme o a través de sus directores del seminario que están llevando y díganme cuándo les es posible. Yo con todo gusto, mándenme sus correos para que yo les envíe invitaciones y podamos ingresar y podamos platicar ampliamente cualquier duda que ustedes quieran al respecto de lo que he platicado en este momento. Bueno, finalmente pongo una serie de referencias y ustedes preguntarán, ¿por qué pone referencias este señor? Bueno, pongo referencias porque son como lecturas muy básicas, tanto de la disciplina, fuera de la disciplina, que me parece que son importantes que ustedes conozcan. Es una mínima parte de las cosas a las que tenemos que acercarnos para entender múltiples asuntos de nuestra disciplina. Bueno, este es nada más un ejemplo de algunas lecturas y que espero que les puedan ser a ustedes de utilidad. Bueno, pues compañeros, hasta aquí dejo esta presentación. Espero no haberlos aburrido y si alguno de ustedes tiene interés en que yo les pueda explicar con más detalle qué es lo que hacemos, porque no lo hago yo solo, lo hago junto con otros compañeros, otros tesistas. Nuestro seminario de tesistas estamos tratando de construir una comunidad que investiga. Cada nuevo estudiante que llega y se incorpora al seminario es como un nuevo proyecto para todos, donde todos colaboramos, opinamos, decimos, recomendamos, además de mí. Entonces, yo soy el encargado de ese seminario, no porque sea el más enterado, sino porque es una responsabilidad que tengo como profesor y lo hago con muchísimo gusto. Bueno, compañeros, seguramente nos estaremos encontrando en otros momentos. No me queda más que desearles lo mejor y espero que nos encontremos pronto. Hasta luego.